Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mujer Es. El día de hoy estamos de manteles largos en Mujeres porque nos acompaña una gran señora. Ella es de una trayectoria judicial impresionante. Ha sido la primera fiscal nombrada para especialista en homicidios en Ciudad Juárez para la mujer. Tiene una alta también trayectoria en cuanto a trato igualitario y equidad de género, en delitos para la salud, en fin, de verdad su currículum es impresionante y también a partir de que empezamos con esta pandemia, abrió directamente ella un blog y empezó a transmitir ese tipo de mensajes positivos hacia la mujer, hacia el cuidado, hacia la protección, y es por ello que me siento realmente muy agradecida y muy honrada por tenerla hoy en el programa. Bienvenida, María López Urbina. ¿Cómo está? Muchas gracias, licenciada Araceli Velasco Zavala, por esta invitación que me haces a través de Flor Radio, el radio que promueves a través de tu persona, los derechos de las mujeres, el empoderamiento, cómo superarnos, también cómo emprender, ser mujeres emprendedoras ahora que estamos en esta pandemia, cómo ayudarse a través de mejorar sus empresas. Te agradezco infinitamente, hasta Puebla, todas las mujeres, que tú eres un ejemplo de ello. Gracias, gracias por invitarme. No, al contrario, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Y me gustaría, señora, que por favor, generalmente con nuestros invitados, me gusta que ellos mismos se presenten, porque no es lo mismo que yo lea aquí el currículum, y si leemos su Sí. currículum, se nos va a ir el programa nada más de estar leyendo todo lo que usted ha hecho de una manera increíble. Sí. Entonces me gustaría que usted se presentara directamente Ajá. y nos Sí. compartiera qué es lo que más le ha gustado, qué es lo que más le apasiona de su carrera y cómo es que decidió empezar también este blog. Sí, muchas gracias, gracias porque efectivamente con la trayectoria que tenemos ambas, Araceli, no nos alcanzaría una entrevista, un programa. El primer reto que enfrenta María López Urbina es, soy hija de madre de una comunidad indígena y mi padre de español. Mi padre vino a trabajar a una mina al norte del Estado de México que se llama El Oro, era una mina muy conocida, y conoció a mi madre porque mi abuelo trabajaba ahí. El primer reto que yo me puse fue estudiar la carrera de Derecho, porque vi en los libros de texto gratuitos que nos daban la vida y obra del licenciado Benito Juárez. En ese momento yo me identifiqué con él, no fue con una mujer, fue con un hombre. Y yo cuando crecí le dije a papá que quería estudiar Derecho. La primera impedimento o el primer obstáculo a vencer era decir, mija, esa es solamente la carrera de hombres, tú te puedes casar y tener hijos y cosas así, ¿no? Y yo le platiqué a mi papá porque era un hombre que me amó y yo le platiqué que quería, por qué quería estudiar Derecho y ese fue el primer reto, me dejó irme. Me fui a la ciudad de Toluca a estudiar a la Universidad de Jurisprudencia, la Universidad Autónoma del Estado de México, y a continuar mi especialidad y mi maestría a la UJED, la Universidad Juárez del Estado de Durango, porque también nosotros pues allá tenemos familia y todo, ¿no? Y me enfrenté a muchas cosas desde la primaria, fui observando algo que a lo mejor todas las mujeres hemos observado, que es la cuestión discriminatoria, el por qué que sea jefe de grupo el hombre, que el jefe del equipo sea el hombre, y así esas circunstancias. Y pues yo por circunstancias de la vida, todos los años de la primaria, de la secundaria, de facultad y de la carrera, fui jefa de grupo y presidenta de las mesas directivas, quizá porque quería yo trabajar, pero siempre me metí en la cabeza que yo no iba a hacer esa discriminatoria hacia nuestros hombres, que yo tenía que trabajar
ahora ya sé que es un término, porque antes no lo teníamos, un término de con igualdad de oportunidades. Entonces, en aquel entonces, yo estoy hablando de hace más de 30 años, no existían los estudios de posgrado, especialidades, leyes especiales en nuestro país, y yo tenía esa inquietud. Y la vida me dio el privilegio de conocer artistas, intelectuales, pintores, abogados, abogadas de toda índole para trabajar en niveles profesionales altos en nuestro país. Entonces, cuando salimos de la carrera, queríamos tener nosotros en Durango una división de estudios de posgrado. No existía, solamente aquellas mujeres que querían estudiar o hombres, teníamos que venir al centro del país, que era la Ciudad de México, a estudiar una maestría, un doctorado. Solamente existía un doctor en Derecho en la ciudad de Durango, y aquí si acaso unos 3. Era muy difícil, entonces nosotros arreglamos, creamos un grupo de mujeres que se llamó Grupo Reivindicación, que consistía en estar invitando a maestros catedráticos de otras universidades del país que pudieran ir a la Facultad de Derecho, a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, que era el primer grupo en el cual yo estaba incluida, y ahí estaba el procurador, el director de averiguaciones previas, jueces, todos. El grupo fue un grupo vanguardista, que nos cooperábamos para llevar a comer a nuestros maestros, a quien nos hospedaba, porque era realmente, empezamos en ceros. Posteriormente, sale un diplomado a nivel nacional, estoy hablando de hace aproximadamente 27 años, en que daban, de la misma maestría salió la invitación para venir a hacer a la Ciudad de México un diplomado en Seguridad Pública Nacional. Era la primera vez que invitaban a mujeres. Cuando yo llego, cuando a mí me seleccionan de la universidad, de la UGED, y me traslado a la Ciudad de México, a lo que era la Secretaría de Seguridad Pública, ahora nacional, y me extrañó ver 2 o 3 mujeres en la cantidad de hombres de toda la República. Terminé ese diplomado, hicimos muchas relaciones con varios expertos jurídicos, civilistas, penalistas, criminólogos, y empezamos a trabajar. Cuando ya yo en la ciudad de Durango me designan fiscal especial para conocer los delitos de los homicidios. En general conocía de homicidios de niñas, hombres, mujeres. Y cuando me traslado yo, ya que termino la maestría, recibo la invitación para venirme a la entonces Procuraduría General de la República. Yo ya venía de ser fiscal especial de Ciudad Juárez, de la ciudad de Durango, y entonces yo me vengo a la Ciudad de México y me invitan. Entonces me designan delegada de la PGR de diversos estados, encargada de la Dirección de Control de Procesos de Asuntos Relevantes. Fui también de las que inició con el derecho penitenciario moderno, humanista. Y entonces sale la problemática de Ciudad Juárez, que tenía 10 años, de 1992 al 2004. Y entonces seleccionan un sinnúmero de mujeres. No dijeron en esta ocasión vaya un hombre. Yo creo que a lo mejor por la característica que se iba a tratar de investigar los delitos de homicidios de mujeres, y seleccionan a varias compañeras de trabajo, distintas funcionarias, entre ellas estaba la licenciada Mirelle Rocati, que había estudiado en la Sorbona de París, etcétera. Yo única y exclusivamente me había preparado en universidades del país, pero que yo siempre había tenido esa inquietud de ser investigadora, y tenía la característica de ser especialista en homicidios. Mi tesis se llamó Las agravantes del delito de homicidio y lesiones. Entonces siempre se fue relacionando en lo que es los homicidios. Yo de repente el entonces Procurador General de la República me dijo, maestra María, le voy a pedir un favor, que se ponga a estudiar todo lo que es deontología jurídica, antropología forense, criminología, homicidios seriales. Y yo dije, bueno, a lo mejor me va a encargar algo, ¿no?
cuando me manda a llamar y me dice, tienes una característica que no tienen las demás candidatas, eres investigadora y eres especialista en homicidio, y por esa característica o sencilla razón, el señor presidente de la República en aquel entonces, te vamos a designar como fiscal especial para conocer de los homicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua. Un reto grandísimo, reto súper grandísimo, primeramente porque el llegar ahí no era lo mismo haber estudiado, estar teniendo una fiscalía o un estado que tener una problemática grande. Cuando yo llego a Ciudad Juárez y empiezo a leer los expedientes, me di cuenta y me percaté que no era nada fácil. Yo soy una mujer de retos, no, siempre les he dicho a las mujeres que todo lo que se propongan pueden lograrles. Sabía que detrás de mí llevaba una preparación profesional grande. Lo digo porque una mujer, una mujer mexicana, nacida de un pueblo que a lo mejor su madre no habla español, sino una lengua, que ella ya primero apoyado a sus 10 hijos, porque somos 5 mujeres, 5 hombres, a que cursáramos una carrera profesional siendo indígena. Eso fue, yo creo, el motivo por el cual me candidatearon en este año 2020 como para recibir todavía somos un grupo de mujeres, se quedó pendiente, pero como candidato ya es un honor porque es recibir el reconocimiento de Elvia Carrillo Puerto. Como ustedes saben, Elvia Carrillo Puerto, este reconocimiento lo da el Senado. En el año 2019 lo recibió Rosario Ibarra y en este 2020 estamos candidateadas varias. Y como ustedes saben, el irme yo a ver a Ciudad Juárez, para empezar, recibí persecución, amenazas, muchísimas. Mi vida estuvo en peligro, la de mis hijos, la de mi familia, porque fue un trabajo muy difícil, un trabajo donde me impactó lo que estaba ocurriendo. Pero cuando yo empiezo a hacer las investigaciones y que me doy cuenta que algunos tienen que ver con delincuencia organizada, algunos tienen que ver con homicidios llevados a cabo por imitación y algunos otros se relacionaban con algunas sectas criminales, sectas que tuvimos que investigar en Francia, en Estados Unidos, en varias partes del mundo, en donde nos llevaba las líneas de investigación. Posteriormente, Araceli, el estar investigando todos estos factores, cuando yo termino a los 6 meses de estudiar los primeros expedientes, eran 4,403 expedientes los que llevaban en este tiempo de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, que es un municipio fronterizo con problemas de factores de migración desde Centroamérica hasta Ciudad Juárez, de mujeres que migran de Veracruz, que migran de Puebla, de otros, ¿cómo se llama? De otros estados a trabajar, aquí iban a trabajar a las maquiladoras a Ciudad Juárez. Y entonces cuando empiezo yo a investigar y concluyo los primeros 6 meses y empieza a rendir mi informe en Los Pinos con el presidente y ante secretarios de Estado que estaban interesados por saber, principalmente el Parlamento Europeo, que estaba interesado en saber qué es lo que estaba pasando en nuestro país referente a las muertas de mujeres. Claro. Porque la gente pensaba que cada 5 minutos o cada 10 minutos o cada minuto había muchísimas mujeres muertas. ¿Por qué estaba interesado el Parlamento Europeo? Porque en el gobierno de Zedillo hubo la firma de la globalización económica y tratado de ese libre comercio con Europa, con varios países de Europa, y que como requisito esencial en un numerando, México se comprometía a brindar seguridad a todos esos aviones, camiones, barcos y gente que anduviera en circulación relativo al comercio, y que estos países estaban exigiendo
la seguridad. Entonces, por eso es que estaban todos estos países exigiendo al país México que qué estaba pasando, si no, pues venía una problemática que podía romper con este intercambio. Entonces, lo que más me impactó a mí, ya que, porque yo leí como abogada e investigadora, cada uno de los expedientes los leí personalmente. A pesar de que me enviaron un grupo de aproximadamente 40 de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de los mejores del país con mayor antigüedad, me enviaron los mejores peritos en genética forense, antropología forense, medicina forense, los mejores. Me mandaron un grupo especial para investigar la delincuencia organizada, aparte de que existían unos cuantos. Entonces, un padre que me ayudó también por todo lo que era de investigaciones de sectas. Pero lo que nos impactó a todos es que esperábamos como toda la gente decía que a lo mejor era un grupo de snob, que mataba para las mujeres, para filmarlas, vender las películas, etcétera. Lo que más me impactó, Araceli, fue la consecuencia o las conclusiones de esos 6 meses y finalmente del mayor número de expedientes, que se debía a la violencia familiar. La violencia en intramuros. La mayoría de las mujeres, adolescentes y niñas, la gran mayoría de los homicidios que se llevaron a cabo ya de mujeres y que ahora se conoce como feminicidio, fue la violencia en intramuros, llevado a cabo por los esposos, por la pareja ocasional, por el novio o el concubino o el amante. Esto fue, continuó Araceli platicando, que desde Ciudad Juárez, cuando yo termino viendo que un buen número de policías también eran los que estaban, Araceli, violentando y matando a las mujeres, agentes de la policía judicial del estado. Entonces, pues eso ocasionó que yo diera vista, se iniciaran investigaciones, se dieran vista para que se les pidió la gran mayoría por parte del gobierno del estado y la procuraduría de aquel entonces del estado de Chihuahua, la renuncia, y se siguió investigaciones por negligencia, por contaminación de la escena del crimen, que eso pues lógicamente impidió dar con los presuntos. No se hicieron los protocolos, no existían los protocolos de investigación, no existían los protocolos de levantamiento de cadáver. Eso motivó que al levantar huesos, porque tenía una característica que muchos iban y las enterraban y fueron encontrados en zonas desérticas. Entonces, y en restos óseos. Y en algunas ocasiones, pues, trajo como consecuencia que en algunos casos se recogieran huesos de animales y que se recogieran huesos de masculinos, los devolvían como huesos femeninos. Entonces, se volvió a hacer por parte de la Procuraduría, a cargo de la licenciada Patricia González, que muchísimo apoyo tuvimos a través de los protocolos. Se capacitó al personal policial, se capacitó a los agentes del Ministerio Público, a los peritos, por primera vez en la historia de nuestro país, México. Se empezó a capacitar para que nada más contábamos con un perito en genética forense en todo el país federal. No teníamos fotógrafos forenses. En aquel entonces no existían ni siquiera la fotografía forense ni los presupuestos. La Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, en muchos años, como en muchas del país, no contaban con presupuesto etiquetado exclusivamente para las investigaciones. Esta problemática de Juárez tuvo como consecuencia que del municipio se fuera un problema estatal, y del problema estatal al federal, y del problema federal a la Corte Interamericana por los homicidios del Campo Algodonero y del Cristo Negro. Entonces, eso trajo como las miradas de todo el mundo. ¿Qué está pasando en México? Tuvimos el apoyo de los antropólogos argentinos, de Alemania, de Estados Unidos, para apoyar seguimientos de investigación posteriores a las investigaciones de Ciudad Juárez.
porque México y exclusivamente puro personal mexicano, agentes del Ministerio Público Pericial, de investigación ministerial, incluyendo tu servidora, puro mexicano. Al término de las investigaciones de los homicidios de Ciudad Juárez fue el resultado de un trabajo de puras mujeres y hombres mexicanos, de nuestras instituciones federales como es la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y la entonces Procuraduría General de Justicia de Chihuahua. A la revisión de la terminación de estas investigaciones, la ONU envió a Eduardo Buscaglia y al juez Castresana, Edgardo, a revisar el trabajo que realizamos de todas las averiguaciones previas, y el informe que le enviaron al gobierno mexicano fue que se había actuado conforme a derecho y con estricto apego a la legalidad. Tuvimos mucho, yo como responsable de eso, tuve el cuidado para que no se fuera a cometer algunos errores jurídicos que se han tenido a lo largo de nuestro país y algunos países, como lo es el sembrar evidencias, no proteger la escena del crimen, no llevar a cabo efectivamente por personal especializado y con los protocolos, las necropsias de ley. El otro trabajo hermoso que se realizó a través de todo este equipo y a través de manera coordinada con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua fue que empezamos a cabildear tanto la Procuraduría a través de la licenciada Patricia Espinosa Rodríguez y tu servidora, empezó a trabajar por primera vez, a analizar un marco normativo que protegiera los derechos de las mujeres y que no se contaba en el país. Entonces, se formó un comité de participación ciudadana donde había mujeres, diputadas, senadoras, especialistas e investigadoras de universidades que de manera gratuita, sin hacer cobro alguno, como artistas intelectuales, como Germán Deza, que ya no vive, que era un escritor, ¿cómo se llama? Lilia Aragón, Hilda Aguirre, Elena Poniatowska, Denise Dreiser, entre muchas pintoras, especialistas, universidades libres de derecho, que participaron en llevar a cabo un análisis técnico jurídico que en este gran número de mujeres mexicanas, entre las cuales me encontraba yo, es que se vio el trabajo de esta bicameral de la Cámara de Diputados y Senadores y de congresos locales, que tuviéramos por primera vez una ley especial a una vida libre de violencia en nuestro país, wow, que existieran protocolos de investigación, que hubiera en nuestros marcos penales normativos tipificado el delito de feminicidio, porque solamente existía el delito de homicidio, infanticidio y parricidio. Muchos autores mundiales que se hicieron varios foros, seminarios y en los cuales participara su servidora, fue de que muchos no estaban de acuerdo con el término ni los elementos del tipo de feminicidio. No, el tipo penal. Primero, ni estábamos de la mano llevando el caso de la trata de personas, que de igual manera no se contaba con marco normativo. No existía en nuestro país una sentencia condenatoria en contra de un presunto por el delito de trata de personas, ni por el delito de feminicidio. El requisito esencial, elemento sine qua non para el delito de feminicidio es que se prive de la vida a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Ya se logró en nuestro país, en el Estado de México, en diversos estados, gente que esté sentenciada por el delito de feminicidio por haberse acreditado los elementos del delito y su presunción de responsabilidad. También por primera vez, aproximadamente hace 3 años, en el Estado de México existe una sentencia en contra de un responsable, en aquel entonces presunto, por el delito de trata de personas. Entonces,
en eso me queda claro de por qué tenemos un tipo penal. Ahora va la otra. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir la violencia en contra de las mujeres y prevenir los feminicidios de las mujeres? ¿Ya no han escuchado ustedes que maten de un día para otro 10 mujeres, como sucedió en el campo algodonero, como sucedió en algunas colonias, que 2, 3 que iba a hacer el levantamiento de cadáver? No, ahora tenemos una problemática en el Estado de México de aproximadamente 20 años, de un sinnúmero de feminicidios de mujeres y de homicidios dolosos en contra de las mujeres. ¿Qué estamos haciendo mal en nuestro país? ¿Qué trajo como consecuencia en la problemática de Ciudad Juárez? Allá se cambiaron los roles, porque hubo un tiempo que las maquiladoras tailandesas, japonesas, ya no contrataban mano de obra de hombres, sino de puras mujeres, Araceli. Entonces las mujeres, las camiones que iban por los fines de semana por las mujeres, ahora en lugar de llevarlas al hogar, las llevaban a los bares, a las cantinas, para que ellas se divirtieran, porque los que hacían las labores de casa fueron los hombres. Y en mayor número, hubo un número de factores que influyen en la violencia en contra de ellas, cosa que ya no sucede, porque las maquiladoras se fueron porque también el país les exigió los derechos laborales. Tenían nulos derechos laborales. Las escuelas salían a las 12 del día. En un estudio sociológico que realicé en todo el municipio de Juárez, había más cantinas y venta de cervezas por cuadras que escuelas, centros de cultura, deportes, jardines, todos los programas sociales en aquel sexenio para Juárez, los programas deportivos, los programas de pintura, los programas de escultura, grupos de música. Entonces, afortunadamente, el municipio de Juárez, con todo su gobierno, logró estructurar y reestructurar el tejido social. ¿Qué está pasando en otros estados con esta problemática? Algo estamos haciendo mal. Cuando yo doy las conferencias y platico con mujeres o con amas de casa, se molestan, pero digo que somos creadoras del machismo. Las mujeres hemos sido creadores del machismo por costumbre, primero, por nuestro derecho constitucionario. Mi madre, pues, le daba prioridad a los hombres. Algunas mamás dicen, tu hermano no puede lavar los trastes, no puede tender la cama, tú lo tienes que hacer. Y a veces nosotras desde niñas hemos sufrido violencia física y psicológica por nuestros hermanos empezando. Después la madre se casa y sufre violencia física, psicológica y económica por parte de su marido. No estoy hablando ni generalizando de todos los hombres. Hay hombres muy responsables, hay hombres muy cuidadosos de su familia, hay hombres que están muy preocupados por sus hijas y también, aparte de ayudar en su casa, ¿en qué ayuda sociedad para que no tengamos esto? Porque este es un problema. La prevención de la violencia familiar es adentro. Las policías no pueden ir y platicar adentro, no pueden, a veces hasta algunas policías, cuando yo fui secretaria técnica para prevenir y erradicar la violencia de género en el municipio de Toluca, yo les decía a las mamás, una policía se va a meter en un problema si llega y nomás se mete a la casa, porque lo tiene que hacer a través de una protección que es un cateo ordenado por el juez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A pesar de que es una problemática de casa, las parejas no cuentan más que con unas pláticas que les da la iglesia. Nadie nos enseña a ser madres ni nadie nos enseña a ser padres. Ya traemos una herencia, diríamos, de años en donde hemos abierto, fíjate, Araceli, tenemos 30 años en nuestro país que hemos ido avanzando en estos derechos de las mujeres, en donde la Constitución se ha reformado para la protección de las víctimas por primera vez, porque antes protegía a los delincuentes, protección del detenido, protección, y nadie protegía los derechos de las mujeres. El hombre tiene que entender, porque antes, aunque fuera broma, escuchábamos decir, tú te mereces 7 mujeres, ¿no?
tú te mereces, ahora ya no son 7, yo creo que hablamos de 250 o 300 mujeres, bromeando en el número de nacimientos de mujeres y hombres. Exactamente. Tenemos que ir educando en las escuelas, facultades, técnicas y desde el hogar el respeto hacia nuestras mujeres, el respeto hacia nuestras niñas, el respeto hacia nuestras maestras, el respeto hacia nuestras suegras, porque en consecuencia la mujer nace con violencia en su casa, con sus hermanos, con algunos padres, después con sus esposos y después con sus yernos, que para acabarla también, violencia. En fin, que me defiende la hija. Entonces, el trabajo no nomás es de los hombres. Tenemos un trabajo muy grande en nuestro país del 60% en donde las mujeres desde casa tenemos que trabajar con nuestros hijos en una igualdad de oportunidades, en una igualdad de género y en una igualdad hasta mucha gente me dice, oiga, maestra, de todo el caminar que yo llevo 30 años trabajando la prevención de la violencia social, porque empecé con eso en todo el país, ¿qué le ha dejado? ¿Cómo solucionaría esto? Mire, Araceli y todo el auditorio, radio auditorio que nos escucha de Flow Radio, no es tan difícil. Todos los presupuestos de México no alcanzan. Todos los presupuestos estatales no lo alcanzan. Algunos no lo tienen ni para prevención. Los presupuestos de los municipios no los alcanzan. Es algo tan sencillo que se llama amor sine qua non, otro elemento que se llama relación interpersonal con los hijos. Estas dos características. Es tan fácil abrazar a tu hijo. No es posible que tu hijo tenga 3 años fumando o drogándose o violentado o amenazado por las organizaciones y tú no te des cuenta como padre. No es posible que no conozcas a los amigos de tu hija ni con quién anda de pareja y que al rato se lo llevó uno que entró tan fácilmente al internet y engañó. Tenemos que trabajar, es cierto, las mujeres que entendamos que se hizo necesario salir a trabajar, a ayudar con la economía a nuestras parejas, pero ojo, no a competir con ellos, no a decir yo como yo ya trabajo, yo me voy a la disco el viernes, como yo ya trabajo, yo ya no cuido a mis hijas, como yo ya trabajo, tú lavas los trastes y todo, no, es que es una responsabilidad compartida, enseñarle a los hijos que tienen que tener responsabilidad hacia sus padres, ayudar en su cuarto, su cama, las hijas igual, que si alguien se quiere ir a la disco, mejor ya hijos, aquí se quedan, ya están grandes, nos vamos, y tu mamá y yo, esto tiene que ser algo, el hombre y la mujer vinieron a complementarse, no a ¿cómo se llama? A pelearse. No, tenemos que continuar reforzando a las autoridades en las instituciones de los 3 niveles de gobierno para llevar estrategias conjuntas de prevención. Y las policías, hubo un tiempo que la Procuraduría General de la República, de veras, quitó todo el personal de la policía que tenía durante un sexenio y llegaron gentes nuevas, profesionistas con otro perfil, que con el tiempo llegaron también a ese proceso de corromperse. ¿Qué tienen que entender ellos? Que también tienen una responsabilidad, que acudan cuando hay un grito de auxilio contra las mujeres, cuando están siendo violentadas, que las mujeres tenemos que alzar la voz, pero alzar la voz no aventando piedras, pinturas, violencia genera más violencia. Tenemos que alzar la voz para denunciar, para llevar a cabo una cultura de la denuncia de manera permanente. Que si no son escuchadas a otro ámbito de competencia, que sepan que en nuestro país existen leyes y medidas de protección que les es brindado. Tenemos, desafortunadamente, en nuestro país, tenemos que continuar trabajando, Araceli, para exigir que se cumplan. Así es. Sí. ¿Cómo ves, Araceli?
No, es que es maravilloso, realmente nos ha dado un panorama muy enriquecedor, porque yo creo que la mayoría en diferentes, en nuestros diferentes contextos no tenemos conocimiento más que lo que nos llega por las noticias, lo que vemos a través de internet, lo que escuchamos entre amigos y a veces no profundizamos en este tipo de temas. Entonces, el hecho de que usted llegue y nos dé ese brillante panorama como investigadora, como profesional comprometida realmente con estos logros que han sido realmente unos logros pues de gran impacto, sobre todo en nuestra cultura y para la mujer. Y con esto también podemos entender, en primer término, conocer que antes no había ningún tipo de legislación, de protección legal, de protocolos, de establecimiento, de seguimiento a través de las diferentes instancias policiales, judiciales, en fin, toda una estructura gubernamental que antes no existía y que ahora, gracias al trabajo de grandes profesionales como usted, ya está, ya existe. Entonces, el poder informarnos acerca de esto es realmente muy importante. Y de ahí también entender que pues lo que daña realmente también ese tejido social es nuestra cultura, son todas aquellas situaciones o circunstancias que influyen de manera social en nuestras comunidades, el lugar donde vivimos todos, donde convivimos todos, y que es importante también que los aceptemos, que los veamos, que le demos su lugar dentro del contexto. Porque si solo pensamos que fue, como decía, bueno, una determinada circunstancia, nada más, no, unos snobs o personas, niños de repente que son maleducados y que golpean mujeres, no. Hay una serie de factores sociales con los que estamos nosotros conviviendo todos los días, que son los que también influyen y tienen que ver con todo este tipo de situaciones. Pero lo más importante es que no es afuera, que es adentro de la familia, que tenemos que tomar cartas en el asunto desde la formación, desde el tejido y desde la construcción de pareja, ¿no? Porque no nada más se trata pues de tener estos roles, como muy bien nos lo decía, de salir a trabajar porque es necesario, porque se tiene uno que hacer para ayudar al crecimiento y desarrollo pues, de la familia en sí, y también pues para prosperar de la manera en que sea posible, pero que eso no implica el destruir la familia, ¿no? Que necesitamos al contrario, a veces es más difícil, es más complicado, nos requiere más tiempo, más amor, más dedicación, pero construir desde la familia de manera amorosa, entendiendo que al final del día todos estamos para cuidarnos unos a otros, que esa es la finalidad de estar juntos y de construir un núcleo familiar que es la base, la célula de la sociedad, de la economía, de los valores, de la cultura y de lo que enseguida se va a ir reflejando en nuestro contexto. Entonces, que tenemos realmente una labor, sí importante, pero yo creo que también es una labor increíble, que es disfrutable, que yo creo que eso también es parte de repente de lo que decimos, ay, qué flojera, porque nosotros lo tenemos que hacer, que lo haga la escuela, que lo haga el gobierno, que lo haga la seguridad nacional y pública, las leyes, y por eso vamos hacia el exterior. Estamos acostumbrados a que nos resuelvan las cosas. Y sí, es importante en un momento dado, cuando tengamos alguna violación a nuestros derechos, cuando estemos pasando por una injusticia, como usted bien lo dice, hacer valer nuestros derechos en las vías judiciales correspondientes y estar informadas de que existen y de que existe una estructura como tal que ya lo prevé y lo complementa, pero que la labor es nuestra. Es nuestra en familia, en pareja, en educar y formar el tipo de ciudadanos, de seres humanos que queremos tener tanto en nuestra familia como en la sociedad.
Y de ahí también es muy admirable toda su labor en este sentido, porque yo cuando la escucho veo una profesional implacable, dedicada, investigadora, consciente, apasionada de lo que le gusta, pero también en su blog veo tanto cariño, tanto amor hacia la mujer, hacia la familia, hacia sus seres queridos, que es esa parte complementaria también como mujeres y como seres humanos que no está peleada, que a veces nosotros mismos decimos, bueno, es que sobre todo como mujeres, mi desarrollo profesional me va a costar determinadas cosas, me va a hacer a lo mejor sufrir determinadas circunstancias, cuando es una opción. O sea, nosotros decidimos cómo queremos vivir también ese desarrollo y ese crecimiento profesional. En construcción, con la misma familia, en construcción con la sociedad, o desde ese recelo, desde eso que vemos nada más que es externo y que no nos preocupamos nada más por eso, sino también por responsabilizarnos de la parte que nos corresponde al interior. Entonces, es el tener también esas dos partes que usted también nos muestra de manera muy importante, tanto en su blog como en todo lo que nos ha platicado en su vida profesional, creo que nos ayuda. Y algo que también platicábamos en alguna ocasión que me encanta y que siempre comento, es que el hecho de que a veces cuando estamos pasando por situaciones muy difíciles, como mujeres no vemos que hay otro camino, no nos imaginamos que pueda pasar algo diferente. Y el hecho de ver personas, de ver mujeres que tratamos de hacer todos los días algo para que esto cambie, nos inspira, nos ayuda, nos hace una, nos vuelve solidarias. Y creo que eso es algo muy, muy importante y es una labor gigantesca también que está usted haciendo a través de su blog. Y ahora me gustaría que nos hablara de eso, por favor. Sí. Sí, no, muchas gracias. Fíjate, Araceli, que mi reencuentro contigo, con algunas mujeres de nuestro país que hemos estado diariamente mandándonos, llevando esa comunicación, cultivando esa amistad de objetivos profesionales conjuntos, no iguales, a lo mejor cada uno de nosotros tiene. Tú eres un ejemplo de la mujer en Puebla, no nomás de Puebla, trabajas con diversos estados, con diversas compañeras y compañeros. Y yo cuando viene la pandemia, yo creo que al principio cuando llegó, yo recordaba a mi padre porque que mi abuelo allá en las épocas había vendido algo así como la fiebre negra o amarilla, me platicaba, nunca me imaginé que yo iba a vivir algo sorprendente o que íbamos a vivir algo sorprendente. Y yo dije, no podemos salir y que nada acá, nada de allá. Y de repente el estar lo que nunca en mi vida, una semana en casa sin salir ni siquiera a la tienda, mis hijos, mis hermanos, entonces empecé a darme cuenta de otras características que me estaba dando ansiedad, por el encierro, que me estaba deprimiendo. Y después veía a mi hijo y yo decía, Dios mío, porque no sé si les ha pasado, pero salen de su cuarto así con los pelos y todo y como que no tengo ni, ¿ahora qué? Sí, Ajá. Y a todos entonces, nos pasó. cuando no salimos, de repente uno ve y dice, y se nos antoja todo. Cuando salimos no ven, o sea, y pasa una quincena y pasa un mes y pasa, creo que al mes y medio o a los 2 meses, y yo dije, tengo que ayudar de lo que yo he hecho allá afuera en conferencias, en universidades, prepas, técnicas, o con madres de familia que acudían y que me hablaban y que así, cómo denuncio, cómo me protejo, o sea, dije, tengo que ayudar a través de algo. Y yo toda mi vida no salí en las redes, ni en ninguna red, que tenemos pocos años, pero yo no salía, por los trabajos difíciles que tenía, en donde estaba en riesgo mi vida y la vida de mis hijos. Claro. Pero con el tiempo, pues yo también he sido una mujer muy derecha y he respetado en todo momento los derechos humanos, tanto de los buenos como de los malos. En los últimos
10 años me ha tocado interrogar a los más grandes, fuertes, diría, un día diría, la Barbie, es que a mí me gustó el camino malo, pues de esos que les gustó el camino malo, pues me ha tocado platicar con ellos en un interrogatorio y que les ves su lado humano, su lado, digo, porque todos somos humanos, ¿no? Tenemos ciertas características. Pero cuando empiezan amigas a hablarme y me dicen, oye, Mari, mi hijo, fíjate que yo ni sabía y a mí se me hace que se drogaba, ya anda como loco, me está aventando la plancha, entonces dije, no, otros que jugaban, la ludopatía, los que tenían adicciones, todo tipo de adicciones, y que no podían hacerlo como lo hacían diariamente y que a lo mejor no se da cuenta la familia, los miembros de la familia. Dije, a través del blog tengo que hablar. A lo mejor un día pongo un poema nada más de que tú eres, oruga, vuélvete mariposa, es tiempo de volar. O sea, yo con eso les digo, o sea, no le podemos decir a toda la gente, ese fue el objetivo de abrir el blog, de cómo contribuir como ser humano a una mejora. Estamos pasando una etapa más difícil. Estamos en los niveles rojos, más rojos que hemos tenido en la historia de estos 6 meses de la pandemia, de contagio, en donde ya las gentes no aguantan estar en sus casas porque tienen que buscar el pan nuestro de cada día afuera. Bien. Porque uno no tiene trabajo y hay que buscar trabajo afuera. Entonces ya salieron. Entonces a esos hay que decirles, usen su cubreboca, cuídense, pues llévense unas bolsitas de nylon, los que van en el metro. Entonces tenemos que contribuir. Hay gente que se está muriendo, hay mucho dolor en nuestro país, en nuestra sociedad. Algunos más en otros estados, el Estado de México está en primer lugar, Monterrey está empezando, el DF, no se diga. En algunos lugares, Araceli, hay más dolor, en otros menos, en otros casi nada. Tenemos 2 problemáticas ahí. ¿Cómo abrazar a distancia el dolor de los vivos, de los que se quedan? ¿Cómo abrazar al que ya se está yendo? Tampoco se puede hacer porque los meten en unas bolsas negras y ya no se despiden. Algunos han tenido el privilegio de a través del Zoom decir te amo, me voy. Entonces, tenemos eso, pero la problemática más grande que está generando suicidios, no quisiéramos que hubiera más. Con 2, 3, 5 que haya, ya es una preocupación. Esa no es la puerta. Tenemos que contribuir a retomar las relaciones interpersonales con nuestros hijos. No es fácil. Yo tengo hijos. Y todos los que tenemos hijos sabemos que unos se chipilean, otros de repente ya nos gritan. Son cosas normales, son seres humanos. Entonces, ¿cómo tenemos? A veces uno dice, no, yo ya mañana ni te hablo últimamente. No. Volverse a pensar y que al otro día es otro día y abrazar a nuestros hijos. Y si hay frijoles, y si hay atole. Y si hay una persona que llega a la casa, como ha habido, porque si a mi casa ha llegado de repente mole, de repente ha llegado fruta, tengo manzanas, acaba en un pueblito de una cuñada que tiene y que se estaban cayendo las peras, me llegó de peras. Entonces yo es un proceso que yo no había vivido jamás porque no me había faltado. Yo, por haberme preparado, tuve trabajo en los niveles profesionales más altos. Pero no siempre va a ser así, ni no siempre vamos a tener esas oportunidades, aunque tengamos 20 diplomados o 20 doctorados, no. Y aparte de eso, lo más principal es estar pensando, Araceli, y si nos pasa a nosotros, y si yo me contagio, porque hay 3 maneras, los que se contagian y no sienten ni un dolor de nada. Ya pasó y ni siquiera se dieron cuenta de que tenían el bicho, el COVID-19. Otros que les dio y les da una gripita, como una gripa normal, su pastillita, su té y bye. Y aquellos que se van porque no pueden respirar y que se van y que ya no los volvimos a ver. Todo eso genera miedo, temor, incertidumbre. Seguridad, incertidumbre. No queremos, yo creo que el ser humano, a excepción de una población de Oaxaca o de Chiapas, que cuando nacen, ellos hacen como el sepelio.
porque dicen que ya nacimos y que todo el dolor que vamos a vivir y todo, para ellos la vida va a generar un sinnúmero de dolor. Diríamos que están preparados, pero en su gran mayoría no estamos preparados. No estamos. Yo estoy preparada para irme. Yo no quiero que ni mis hijos se vayan, no quisiera ni que mis hermanos se vayan. Pero eso nos genera un sinnúmero de emociones agridulces, tristes, porque pues yo he tenido familiares que se han enfermado y he tenido familiares que la mayoría de mis familiares son médicos, siempre están en riesgo al dar una consulta, Ahora, claro. Además, una cosa que la mayoría que se enferma sabe, los medicamentos corren a cuenta del enfermo, los sepelios corren a cuenta del enfermo. ¿Por qué? No porque el gobierno sea malo, porque es una pandemia que no está ni siquiera generada en marcos normativos estipuladas, ¿no? Así como el apoyo que brinda el ejército cuando va y lleva leche o lleva cobijas o va y apoya. No me acuerdo cómo se llama ese programa, de N3, algo así. Entonces, a muchos no les gusta, oye, ¿por qué no llevas el cubrebocas, no? Entonces contestan, oye, ¿por qué mi libertad de tránsito, mi libertad? No, todos tienen libertad, claro. Todos tienen libertad, pero cuando ya están poniendo en riesgo de la salud es una invitación a no salir de casa, ¿no? Y así sucesivamente, las creencias religiosas, de luz, de lo que quieran, todo mundo está a su manera orando, teniendo pensamientos positivos, pero creo que en su gran mayoría tenemos que cuidar los pensamientos negativos para no bajar nuestras defensas propias de nuestro organismo, que nos puede generar depresión, que nos puede dar una enfermedad de lo que sea. Tenemos que cuidar, porque al rato no es que no me enferme del COVID porque no me cuidé, pues no me cuidé de esto y me dio un infarto, como ha pasado. Entonces, que el abrir este espacio me han hablado, también deja abierto mi correo, mi teléfono para que me hablen, me han hablado. Otra cosa muy difícil, Araceli. Las mujeres que sufrían violencia por sus parejas, esposos, concubinos o dentro de casa y que han estado en casa, han estado en riesgo con su agresor. Entonces han sufrido golpes, han sufrido maltratos, violencia y algunas se aguantan porque no tienen que comer, viene la violencia psicológica, la violencia económica y algunas hasta la sexual, ¿no? Porque pues, todo va compaginado, ¿no? Entonces, pues muchas deben de saber que deben de sacar cuánto se aman, cuánto aman a sus hijos para que no vean esos pleitos. Nosotros, ni las autoridades, ni los especialistas, ni las psicólogas podemos decir, deja a tu marido. Es una decisión propia, una decisión de valentía de la mujer, una decisión de análisis de su familia de la mujer. Pero sí le podemos decir que sí se puede salir adelante, que sí se ama y ama a sus hijos, cuide su vida. Porque ya el hombre de ahora, antes a lo mejor no había el problema de la drogadicción, pero unos ya toman, unos ya se drogan y aparte son violentos, pues han puesto en riesgo la vida de muchas mujeres. Yo que he trabajado en todos estos años en eso, han llegado mujeres que pierden la vida de una manera horrible, con golpes con con golpes con piedras, no quiero mencionar porque es violento, con las formas más violentas por no haber actuado. Que sepan que hay autoridades, y hay que exigirles a las autoridades, ellos ya saben que hay un protocolo y nada de que a veces descansar al rato se va a contentar, no, que actúen. Hay centros de albergues de mujeres donde pueden estar con sus hijos, donde reciben alimento tres veces al día. Ajá. También había proyectos del gobierno federal de 20 años para atrás o 30 años para atrás, más en los últimos 30 años, porque no todas las organizaciones de la sociedad civil actúan con limpieza, con transparencia. Muchas de ellas
buscan los presupuestos de los gobiernos y se los ganan y no los hacen llegar, ni lo trabajan en trabajos de prevención de la violencia, en trabajos de cómo enseñar a empoderar a una mujer o de cómo enseñar a una mujer con una pequeña empresa, que esos presupuestos dados a esas organizaciones que persiguen lucro y no deberían de perseguirlos, que no tienen ese corazón más en tiempos de COVID y no hacen llegar las ayudas que tienen que hacer llegar a los hogares. A veces molesta, pero llega un momento en que digo, bueno, no es mi tarea, pero sí es a través de mí hacer un llamado, hacer una denuncia, una crítica. Creo que ahora que estos trabajos de prevención de la violencia, del cuidado de la familia, de la prevención de la trata de personas, del amor, de la relación, de un hogar, no es de partidos, no es de colores, es de apoyo de la humanidad, de la relación interpersonal del ser humano, de que si somos mexicanos y nos hemos ayudado en un temblor, en una pandemia, porque hay mucha gente que está dando despensas de su bolsa, o que dé lo que puede, si algunas psicólogas pueden ayudar a lo mejor cobran 5, pero ayuden 2 terapias de prevención del suicidio en hogares, algo lo pueden hacer. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos. Todavía nadie puede decir que ya pasamos esta pandemia. Creo que el actual presidente, independientemente de colores, cerró esas puertas a las organizaciones de la sociedad civil porque ya va a llevar un control que sepa. Yo me refiero a estas cosas. Hace como 15 años un presidente municipal en Torreón, Coahuila, puso como una casa de atención a víctimas para gratis. En Quintana Roo hay, en Baja California, cuando yo fui directora de atención a víctimas, se quedaron como 9 casas de atención a mujeres de violencia que sufren violencia familiar. Aquí, yo creo en Puebla también debe de haber, porque en el Distrito Federal, apoyemos y difundamos a todas la ciudadanía, que hay lugares que pueden estar apoyados. Araceli. Así es. Pues una gran labor la que hace, y me gustaría también que nos diera su opinión. En programas anteriores también con nuestra terapeuta en prevención de abuso infantil y abuso a la mujer, hemos estado hablando acerca de que ya es muy necesario y que el tiempo social y que la situación está haciendo también que cambiemos por decirlo así, ese chip, esas creencias acerca de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que es como por donde podemos empezar. Y de ahí también que permea a nuestras familias, a nuestras empresas, a la economía, a la gente, como usted bien dice, con la cual nos relacionamos de manera cotidiana. Sin embargo, también ya el hombre es un actor principal en esta problemática, donde es necesario que se reestructure, y que esa reestructura es a nivel personal, y que bueno, al final del día es necesaria. O sea, ya estamos en un punto en el que no va a parar, y que entonces o toca tomar esa responsabilidad y hacerlo de la mejor manera, o a lo mejor pues de manera un poquito más accidentada, pero que ya es necesario, ¿no? Que ya no nos vamos a salvar. Mira, Araceli, cuando yo llegué a Ciudad Juárez, estaba yo sentada en el escritorio en mi oficina, de verdad, pensando, analizando, estaba temerosa incluso, temerosa de no poder. Yo decía, no, es mucho trabajo, no lo voy a lograr. Yo decía, porque llegamos primero 15. Pero ¿sabes qué, Araceli? De repente como que una luz, como que aparte de lo que yo he aprendido, que creo en Dios, el deseo, y yo creo ver el dolor y lo que está pasando. Entonces yo, Araceli, lo que hice fue involucrar a toda la sociedad. Involucramos a maestros, alumnos, deportistas, casas, a los jurídicos de las maquilas. Hey, Maquila, nuestro gobierno te está dando la oportunidad de que inviertas aquí, pero tú tienes que contribuir a esto, estás pláticas, estás bueno.
se hicieron folletos, se platicó con las madres, nos juntamos con los líderes de padres, sociedad de alumnos, de sociedad de padres de familia, bueno, todos los sectores. Y se logró eso, porque se requería el trabajo de todos, se requería el trabajo de las policías, se requería el trabajo de los gobiernos de los 3 niveles. Entonces, yo he visto ahí el trabajo del empoderamiento que realizas en toda la República, cómo iniciar los negocios, cómo capacitar, cómo trabajar, cómo todo. No se puede parar ni siquiera ahorita las empresas, porque es el movimiento que tiene cada persona. No, en todo, se tienen que tomar nuevas políticas de seguridad en la salud, como estos que nos dan, los cubrebocas, donde pisamos, ellos en su limpieza, que no nomás vayan a decir en un negocio que ya autorizaron a abrir, por ejemplo, una librería, que digan, sí limpiamos y no limpien. Y también nosotros como ciudadanos tenemos que contribuir a nuevas políticas que no existían porque nunca habíamos contado con un problema de salud de esa índole. Entonces, ahí en broma, Araceli, una sobrina mía me decía un día que me levanté hace como 2 días, ahora sí ya nos morimos, tía. Le dije, ¿yo por qué? Dice, porque ya salió otro bicho en China, me dice. Y digo, bueno, pues todavía no acabamos esto y ya viene otro virus en China. O sea, tenemos que cuidar la difusión y cómo toman la difusión nuestros hijos en casa, porque está saliendo mucha difusión que no es verídica y que da temor y que da miedo y que puede contribuir a otras cosas. Eso ya depende de los padres en casa. En lo que se refiere a la violencia sexual infantil, esa sería otra plática un día que me invites, pero te quiero platicar algo, te quiero decir algo, que eso hemos estado siguiendo, ya existe la policía cibernética que está viendo cómo meterse, porque hay niños que ya se meten en internet y que los pueden citar en la esquina de la tienda, y el pederasta, ha habido un mayor número de pederastas que de otros países que incluso han venido a México y han llevado a cabo, y otros que ya porque son pederastas tienen las características criminógenas, lo lleven a cabo, pero mira, sí debemos de extremar los cuidados de los padres de familia en cuestión de los niños, checar a quién invitamos a casa, a qué amistades metemos. Desafortunadamente, el mayor número de violencia sexual o infantil en casa son los familiares más cercanos, desafortunadamente, amigos de los padres, amigos de las hermanas, rara vez de fuera. Entonces tenemos que cuidar eso. Yo he trabajado en muchas líneas de investigación, cuando yo estaba trabajando en Quintana Roo, y llevaba yo el trabajo en América Latina de manera coordinada con el FBI, con el DEA y con Policía de México relativo a bandas delictivas que se dedicaban a esto, a la venta de videos, de pornografía infantil, etcétera. Y me impresionó muchos casos que otro día platicaremos, pero que hoy les quiero platicar es cómo estas personas pueden llegar a poblaciones del sureste, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, la comunidad Mérida, en zonas selváticas donde llegan y se roban a niños. Se roban a los niños. Entonces, que estas comunidades observen gente que venga de fuera, ¿qué? O sea, que estén atentos. Siempre hay alguien que es más vivo en las comunidades. Y entonces, cuando yo empezaba a llevar esa línea de investigación desde Quintana Roo, de las selvas de Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, por allá, a ir a buscar a las zonas de tolerancia de Tijuana, pues teníamos que llegar con policía porque es delincuencia organizada. Claro. Entonces, yo llegué a ir a buscar a albergues de niños y adolescentes, y había niñas que habían sido robadas de bebés de 1 año, 2 años, y a través de este protocolo de seguimiento de reestructuración se llama de la progresión de edad. Cuando los papás nos llegaban con una foto de bebé, y luego ya los peritos lo hacían hasta cuándo podría tener 16 o 17 años, y encontramos varias. Es un dolor muy triste porque hay mujeres, niñas que quieren encontrar a sus papás, pero
no recuerdan ni dónde nacieron. Entonces, teníamos que llegar y estas organizaciones a veces movían a las niñas o a los niños. Había lugares en donde vendían prostitución de bebés. Es algo impresionante, impresionante, porque hay gente que llega que no está cuerda en una normalidad de su educación sexual y que van y contratan un bebé porque los venden. Entonces, eso sigue existiendo, tenemos que continuar las autoridades haciendo trabajo ya, a mí me decía un estudioso del derecho, María, ya no, ahorita no es de las drogas lo que te deja más, les deja a las organizaciones delictivas muchos millones, ahora es la trata de personas, la pornografía, la venta de pornografía, y yo decía, pues sí, la trata de personas, ¿cómo es posible que en nuestro país la gente tenemos un municipio por allá que ya la gente se lo lleva y las mamás hasta participan? Tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que tener fe y esperanza, Araceli. Hay cosas que se pueden hacer. Yo llegué cuando me recibí, yo tenía la edad de 24 años y me dijeron que el derecho era como una nube rosa o una nube blanca en el caminar, más que yo estudié el naturalismo, lo que era Grecia, la metafísica, todo estudiar Platón, Aristóteles, y hay cosas bonitas que te platican de la vida, cómo puedes irte conduciendo, te subes en la nube y vas, pero nadie me dijo, porque nadie te lo dice, yo tengo un compromiso, no lo he hecho, ya lo creo que lo debo de hacer, porque cuando salimos nosotros los abogados de la carrera, así como los doctores que salen con el mío, el de nosotros es un decálogo, un juramento. Ahí decía en el decálogo, todos 10 que teníamos los abogados, y había un libro que se llama La iniciación del abogado, que lo escribió un uruguayo, que todos los alumnos lo leemos, y ese libro, Araceli, es obsoleto ya porque lo escribieron hace más de 40 y tantos años. A nuestros estudiantes les tenemos que decir, mira, existe esto. Vas a llegar y te pueden decir, llegar a tu oficina con un arma. Si no sueltas ese detenido, ahí está esto, ¿no? Pero tenemos que ver que tenemos, así como de los dos bandos hay hombres valientes, tenemos muchos ministerios públicos valientes, bien preparados, muchos policías honestos en nuestro país que equilibran la procuración, y tenemos mujeres y hombres honestos, probos, que sí ayudan, que están preocupados por nuestro país, porque de repente yo tengo un hermano que es doctor y él me dice, no me platiques de eso, me asustas, ¿no? Pero él me dice, oye, entonces todo eso es falso. Le digo, no. Entonces todo eso es mentira. No. Entonces ya no voy a salir, me da miedo. No. Vivimos en una sociedad cambiante que tiene de todo, pero que hay que estar a las vivas, y alguien va a tener una familia, tiene que entender que tiene responsabilidades, que no es la responsabilidad de la mujer nada más, y que no es la responsabilidad tampoco de hombre, porque hay mujeres que violentan a hombres, Araceli. Allá en Monclova un tiempo que puras denuncias de hombre en contra de sus mujeres. No, tenemos que entender que somos, las mujeres y los hombres tenemos que ir de la mano. No como en las comunidades indígenas de Durango, que el hombre desde que tiene que ir enfrente y la mujer cuántos metros atrás, no puede ir cerca de él. No, tenemos que ir caminando a la par, tenemos que educar a nuestros hijos a la par, tenemos que contribuir cada nosotros en lo bueno que tenemos en una mejor sociedad. Sí podemos equilibrar si nosotros desde casa entendemos y cuidamos los que tenemos adentro, porque ha pasado esto. Porque antes, los papás de antes, no es que digamos, es que era antiguo, no. Los papás de antes no nos permitían llevar ni una cosa que no fuera nuestra adentro de la casa. Así es. Los papás de antes no nos permitían que le faltáramos el respeto al vecino. Tenemos que volver al derecho familiar. El derecho familiar está dentro de casa, eso es muy importante, Araceli. Claro. Pues mire, tenemos saludos de María Silva, que nos ve, que un súper tema y que lástima que no se erradique, pero que vamos en el camino. Y de Alma Carrillo, que también le tiene saludos, muchas felicidades, que es una gran profesional y tiene muchísimo que enseñarnos, que siga adelante y éxito.
y así muchos saludos. Ya se nos está acabando el programa. Yo de verdad estoy sumamente agradecida, honrada de que nos haya acompañado, y por favor compártanos sus redes y un mensaje final. Muchas gracias. Mi correo es maria.lopez.urbina0911 @gmail.com. Yo quiero decirles como mensaje que es hermosa la vida, que merecemos vivirla, pero tenemos que cuidarnos para cualquier virus que pueda dañar nuestro cuerpo. Cuidemos a nuestra familia, amemos a nuestras esposas, amemos a nuestros esposos, cuidemos y amemos a nuestros hijos. Nadie de allá afuera va a venir a cuidarnos. Que entendamos que hay más violencia dentro de los hogares en mayor número que en las discos, que en las calles. Eso es que volvamos a la autoridad familiar de los padres y al amor. No más violencia con nuestros niños ni con nuestras esposas. No más violencia en contra de nuestras familias, nuestras parejas, esposos o novios. Se merece, porque todo tiene una tapa por parte de los adolescentes. Adolescentes, acérquense a sus padres. No hay nadie que los escuche mejor que ellos y que les puedan dar un consejo. Hijos, adolescentes, adultos, hijos que están en casa, valoren su vida, pero también respeten a los padres. Ustedes pueden contribuir, ayudan mucho en ese respeto a los padres. Muchas gracias, Araceli, te abrazo a distancia como siempre. Estamos ahí por tu amistad, un honor. Gracias. Al contrario, pues nada más que agregar, ese mensaje al final fue maravilloso, y yo creo que tenemos ya en nuestras manos esa responsabilidad de hacerlo efectivo, de cumplirlo, de llevar esa alegría, ese amor, esa paz, esa salud a nuestros hogares, y que a partir de ahí mejoremos estas relaciones interpersonales, mejoremos como familia estas células sociales, este tejido social, nuestra economía y nuestro país y nuestra sociedad. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado y visto en Mujer Es, y nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias otra vez por haber estado con nosotros. Gracias, Araceli.